Estamos de regreso, amigos, en NTV Noticias, edición central. Los acompaña a esta hora Carla Palacios Pasapera. Estaremos juntos hasta las 8 de la noche. Bueno, ya está en línea, como lo había anunciado Ramiro Escobar Lacruz, internacionalista y analista también de diferentes temas. Y bueno, él es experto en relaciones internacionales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Fundación Academia Diplomática. Buenas noches, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Carla, ¿cómo te va? Un gusto saludarte nuevamente. No te escucho. Primero agradecerte por haber Ok, aceptado la gracias. invitación. Muchísimas gracias. ¿Qué ha sucedido en la actual Gracias. comunidad humana? He leído tu columna, interesantísima, en el diario La República, ¿no? Recientemente. Y bueno, pero la pregunta, a raíz de lo que leí, ¿qué ha sucedido en la actual comunidad humana a raíz de la intensa explosión del volcán Unga Tonga el pasado 15 de enero? Sabemos lo ocurrido, obviamente, en el mar de Lima, otras ciudades que se está, ¿no?, esparciendo justamente el crudo en otras ciudades del Perú o del país, cerca a Lima, pero en el mundo, ¿cómo están las cosas en este momento? ¿Nos podrías hacer una especie de mapeo? ¿No? Imagino que hay una especie de susto global, las sociedades no están preparadas para una cosa como esta que ha ocurrido. Un mapeo general para entender la situación en este momento. Bueno, esta erupción del volcán en Tonga es bastante inusual, digamos, no es una erupción que se presente recurrentemente. En el pasado ha habido algunas de esta magnitud, como una famosa en Krakatoa, ¿no? Hace la isla Java, hace ya varias décadas, ¿no? Y en general, lo que ocurre cuando pasa, cuando estalla, digamos, un evento de esta magnitud, es que se afecta la zona circundante, pero también buena parte del mundo, sobre todo porque ocurre en el océano y esto puede provocar potencialmente un tsunami de diversa magnitud que puede llegar a diversas costas como ha ocurrido. En Tonga más o menos el 80% de la isla o la zona habitada de la isla está afectada. Ha habido problemas en Nueva Zelanda, en Australia y en la propia Sudamérica. Y acá llegó en el formato de un tsunami, no de olas grandes, pero sí de un mar que crecía y se metió, que es lo que hemos visto en el Chaco o en Paracas. Y como tú sabes, eh, decretó la alerta de tsunami en Ecuador y en Chile, pero no en el Perú, lo que yo creo que fue un error, ¿no? Y eso ha tenido consecuencias severas porque hay algo que me parece fundamental señalar, Carla, es que las sociedades actuales tienen un ingrediente que es inevitable en su organización como Estado, ¿no? O sea, los países y el Estado que maneja ese país y el gobierno que maneja ese Estado tiene que hacer bien una gestión del riesgo. Y gestión del riesgo quiere decir prepararte para el cambio climático, prepararte para un terremoto y prepararte para un evento de esta magnitud que no tiene que ver con el cambio climático, pero que sí ha provocado efectos muy severos, ¿no? Ha quedado evidenciado entonces que no estamos preparados, por lo menos en nuestro país no estamos preparados, eso es absolutamente claro. Fuimos los primeros, obviamente, en reportar víctimas mortales, las dos señoras que Así murieron es. lamentablemente en Lambayeque, en la playa de Nailán. Ahora estamos realmente, como tú lo llamas, en la cresta de la ola, ¿no? Por padecer un desastre ambiental con este derrame de petróleo. ¿Cómo nos está viendo el mundo ahora, Ramiro, a raíz, no solamente de la respuesta por parte de la empresa, que es, a mi modo de ver, imagino, no sé, vamos a conocer tu opinión también, a mi modo de ver nefasta, una respuesta Ujú. sumamente inhumana, profundamente, ¿no?, negligente, hasta cínica, injusta, bueno, una serie de calificativos que podríamos darle. ¿Cómo está viendo el mundo? Tanto a la empresa Repsol, han salido, imagino, algunas declaraciones, gente que ha opinado, columnistas que de repente han escrito en otros lados, tú que analizas tanto esto, y cómo también nos están viendo como, ¿no?, como sociedad peruana frente a esto y como el gobierno, cómo ha respondido frente a esta tragedia. ¿Cómo nos está... Bueno, lamentablemente se nos está percibiendo como un país, como te decía hace un momento, con una escasa, magra gestión del riesgo, ¿no? Con planes de prevención que no han funcionado como deberían funcionar. Este es un evento de gran magnitud, digamos, una erupción volcánica, pero ha sucedido a varios kilómetros de acá. Entonces, miles de kilómetros. Entonces, creo que se está poniendo en evidencia que nuestro sistema de prevención en general para cualquier desastre de origen natural o provocado por un fenómeno natural es bastante pálido, ¿no? Entonces, si hiciéramos una comparación, Carla, por ejemplo, la tragedia del Prestige, un buque petrolero que también provocó un derrame en Galicia en el año 2002,
echó mucho más barriles de petróleo. En toneladas la podemos medir a más o menos 200.000 toneladas de petróleo. Y provocó un desastre que duró varias semanas, meses, ¿no? Y un escándalo en España. Acá este derrame no ha sido tan grande, pero para nuestro sistema de prevención es grande y lo estamos viendo. Es decir, el golpe puede no ser de la magnitud del Exxon Valdez en Alaska en el año 89 o el Prestige en Galicia en el 2002, pero como tenemos En un México, débil que fue sistema de tremendo, prevención, ¿no? sí, entonces estamos viendo pues el desastre que se ha generado y el desastre además que nos hace ver ante el mundo como un país débil en ese nivel y que con ese sistema de prevención, con esa gestión de riesgo, difícilmente va a poder aspirar a las grandes ligas, ¿no? Manejar este tipo de eventos es un ingrediente, un elemento que hace que un país pueda estar, por ejemplo, con más razón o con más derecho en la OCDE o en, digamos, otras instancias internacionales que exigen pues que un país sepa cómo enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Y qué revela que el Perú no haya declarado alerta de tsunami como sí lo hizo el vecino país del sur, Chile? O sea, no tenemos, como tú dices, afinado un sistema de prevención. ¿Qué otras cosas no tenemos? Mira, una cosa que no tenemos afinado, y eso me parece terrible y es algo que deberían registrar sobre todo las personas que estudian comunicación, que son comunicadores, o incluso periodistas, ¿no? Colegas nuestros. Y es que no hay un sistema de comunicación eficaz para transmitir una alerta. Uno de los comandantes de la Marina que salió a explicar qué había pasado dijo que se interpretó mal la información. Bueno, tú tendrías que tener una de comunicación en estos momentos de crisis, especial para momentos de crisis como esto, de modo que no tengas que esperar que las personas interpreten o no interpreten la comunicación, que sea muy claro que se tienen que alejar de la costa, ¿no? Estas señoras deberían haber recibido, por ejemplo, como ocurre en Chile, inmediatamente la alerta de tsunami para alejarse de las costas. O sea, ahora hay mucha tecnología, muchas plataformas digitales y alcanzan a varias personas. Cualquiera prácticamente puede tener un celular, tal vez no un smartphone, pero sí un celular. Hay diversas formas, hay altavoces, hay forma, la televisión. Entonces, un evento así, la ola no nos tiene que ganar, ¿no? Entonces, eso creo que ha fallado ¿De y de quién eso yo era, preocupo Ramiro, la mucho. responsabilidad de llevar la información y la comunicación de la mejor manera posible? Que no lo hizo. Mira, hasta donde yo he averiguado, es ese primer nudo del problema es de la Marina, ¿no? Pero también en alguna medida de defensa civil, ¿no? Es decir, si sabes que se está viniendo algo de esta magnitud, no se puede lanzar un mensaje esperando que la gente lo interprete o no lo interprete. Tiene que ser clarísimo, aléjense del mar. Y ojo que los tsunamis no necesariamente generan olas muy altas, pero sí lo que importa en un tsunami es la energía del agua. Y si la energía del agua fue capaz de meterse al Chaco y capaz de inundar incluso zonas de la Costa Verde, ¿no? Entonces, la discusión ahora puede entramparse en si era o no era un tsunami. El asunto es que era una sola generando una suficiente energía como para provocar estos estragos. Esto al parecer está asociado con lo de Repsol. Todavía eso está en proceso de investigación, pero todo indica o sugiere que el accidente se produce dentro de ese contexto de fuertes olas marinas, que acá llamamos oleajes anómalos, pero entiendo según algunos científicos que es un nombre un poco inventado por nosotros, pero en todo caso la emergencia no puede esperar, debe haber un sistema de comunicaciones rápido para las emergencias, por vía digital, por vía de altavoces, por la televisión, para que no vuelva a pasar esta situación que ha sido tan grave, y que es tan grave, ¿no? Tan grave y por lo visto va a durar varios meses. Tú has dicho en tu columna en La República se nos pasan las olas, qué otras cosas se nos están pasando? No solamente a raíz, Mira, sí, por ejemplo, tu columna es impecable porque además tiene una serie de figuras que son, ¿no?, dignas de un cuento literario, de un cuento, pareciera, ¿no?, que te sumerges a un cuento por eso me gustó mucho y te quise invitar. ¿Qué otras cosas se nos pasan o se nos están pasando en la administración pública, ¿no?, sobre este mira, hecho puntual? De este, pero si quieres hay una puedes cosa también. sí, hay una cosa que tiene que ver con esto y que ha pasado, digamos, relativamente desapercibido, pero también es un problema, ¿no? Hay un desaparecido en Machu Picchu, por ejemplo. Ha habido lo que nosotros llamamos huaico,
No, pero ojo, quiero aclarar acá por enésima vez, ya lo he dicho en algún medio, ni siquiera sabemos bien el nombre de las cosas, ¿no? En quechua, en realidad, Huayco es la quebrada. Llovia es que lo que nosotros llamamos Huayco, pero ni siquiera eso lo sabemos bien, ¿ya? En realidad, el fenómeno que nosotros llamamos Huayco, en quechua significa llovia, y es esa avenida que se viene por una quebrada que es el Huayco. Entonces, ¿qué ha habido en Machu Picchu? Esta Huayco, o llovia más propiamente, que ha arrasado parte de la ciudad de Aguascalientes y ha dejado atrapadas a algunas personas, hay un desaparecido. Y entonces uno se pregunta, Carla, ¿y esto por qué ocurre? Hace unos años, no sé si te acuerdas, pasó algo similar en esta época de lluvias, y tuvieron que traer aviones del extranjero para llevarse a algunos brasileños o de otros países que no podían salir. ¿Esto qué te revela? El sistema de prevención allí también es malo, y no solo eso, Aguascalientes, el pueblo que está al pie de Machu Picchu, que sirve para monitorear las subidas al sitio arqueológico, está a tiro de hueco, o sea, está al borde de la quebrada. Entonces, esto es muy riesgoso y se sabe que en época de lluvias puede pasar esto. Entonces, eso también ha fallado, y eso tiene que ver en general con el sistema de prevención, el Estado que no parece conocer a cabalidad cómo manejar los pisos ecológicos. Yo no dudo, ojo, que en el MINAM, en Defensa Civil, en la propia Marina de Guerra, hay personas muy calificadas, ojo, pero algo está fallando en el sistema. Hay una engranaje ahí que no funciona, una falta de coordinación que hace que estas crisis se produzcan. Mucho se habla de que posiblemente en algún momento, ojalá no tan cercano, haya un terremoto de grado, ¿no? Magnífico, de grado muy alto, de unos 8.5, 9, imagínate lo que sería eso, ¿no? Nuestra ciudad, obviamente, no toda la gente que vive en las laderas de los ríos, gente que vive cerca, ¿no? Bueno, en los cerros, en las empinadas de los cerros, en fin, sería un desastre monumental ese. Como tú dices, no estamos preparados y Bueno, tenemos ahí que... creo que, ¿Mm? mira, ahí creo que estaríamos en un gran problema, ya no solo de unas cuantas personas muertas, o un desaparecido, o como ahora tristemente se ve también cientos por lo menos de aves dañadas por el derrame, sino estaríamos hablando de una tragedia de gran magnitud, ¿no? Mi padre, que fue uno de los pioneros de defensa civil en el Perú, siempre decía eso, ¿no? El día que hay un terremoto de esa magnitud, ¿no? Acá va a haber una tragedia gigantesca, se va a atracar el tráfico, se van a bloquear las comunicaciones, no van a tener los hospitales como sostener una cantidad grande de heridos, y el tiempo pasa, el ingeniero Tavera, el geofísico lo dice, ¿no? Y pareciera que esto no nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Ni la gestión ambiental ni la gestión de riesgos parecen ser prioridades ni de este gobierno ni de los anteriores. Se ha avanzado, sí, pero esta crisis provocada por el derrame está demostrando que estamos todavía desarmados, ¿no? Como tú decías, columna, nuestros sistemas, ¿no? De control frente al desastre hacen agua, ¿no? Hicimos agua frente al tema de la pandemia, estamos haciendo agua frente a este tema, ¿no? Aunque bueno, hay un montón de gente ahora, parece que Repsol ¿cómo se llama? Ha puesto mucha más gente a trabajar, igual hasta el día de hoy no Sí. se hacen cargo de la tragedia, creando una serie de excusas y culpando al resto, en fin. Pero hacemos agua. ¿Cómo están actuando otros países en relación a situaciones parecidas? No somos el único país del mundo con desastres naturales. ¿Qué tendríamos que replicar, copiar, aprender de no solamente países no al otro lado del charco, sino nuestros vecinos? Chile, que nos lleva a la delantera en algunas cosas, quizás nosotros en otra, pero en este tema de prevención lo hizo y puso en alerta de tsunami como lo hizo otro país también. ¿Qué tenemos que aprender de ellos? Pero de manera urgente. Fíjate, Carla, en el terremoto del 2010 en Haití hubo 200.000 muertos, ¿no? Y ahora Haití es un país que tiene 1% de personas vacunadas contra el nuevo coronavirus. Eso te está hablando de un país ya en extremo frágil. Nosotros no estamos en esa situación, obviamente, pero tampoco estamos en una situación que nos permita soportar un golpe. Espero no ocurra, bueno, ocurrirá en algún momento, pero espero que estemos mejor preparados como un gran terremoto. ¿Qué es lo que hay en otros países y no hay acá? Por ejemplo, sistemas de prevención más eficaces, sistemas de comunicación más eficaces. Esto tan simple, mandarte al teléfono una alerta porque hay un probable tsunami, aunque no lo haya al final, aunque no haya, sea de olas grandes, para que la gente inmediatamente se retire. O, por ejemplo, un entrenamiento de la población en materia de cómo actuar durante un sismo, que ya hace que
digamos, la llegada de un gran sismo provoque menos víctimas, como ocurrió precisamente en Chile hace unos años, un terremoto similar al de Haití, pero que provocó mucho menos víctimas. Nosotros hemos avanzado acá, y quiero recalcar eso, ¿ya? Porque en ese momento la cólera que tenemos por el derrame, la cólera que tenemos por enterarnos que hay un montón de derrames, el miedo que tenemos por la falta de preparación para un sismo, puede hacernos creer que no se ha hecho nada. Eso no es exacto, porque yo recuerdo que cuando yo era niño y estaba en el colegio, casi nunca había un simulacro, y tú te acordarás también. Entonces, ahora sí hay simulacros constantes. Lo que ocurre es que creo que no son suficientes, y creo que hay una serie de cosas que hay que poner, ¿no? Todavía, por ejemplo, esto que se ha hablado más de una vez, ¿no? Sistemas de alerta temprana para un sismo, ¿no? Ya la vez pasada habló un representante, creo que fue el mismo Tavera o otro especialista, que dijo que esto ya existía. En el mundo, los países que tienen un alto nivel de desarrollo no solo es porque tienen una economía muy fuerte, sino porque manejan bien estas situaciones de emergencia. Un ejemplo es Japón, ¿no? Japón, o sea, podría ser ya haber sido pulverizado por varios terremotos, Chile lo mismo, pero no les ocurre porque esto es un ingrediente de su política de desarrollo. Tiene que estar al mando de esa política de desarrollo? ¿Quién tiene que ser la cabeza? Bueno, el presidente de la República, imagino, pero ¿qué equipo de gente? ¿Quiénes tendrían que integrar ese comité de, ¿cómo le podemos llamar? Comité de urgencias, no lo sé. Bueno, mira, la defensa civil tiene el sistema funcionando, ojo, ¿ah? Hay un sistema de defensa civil, por ejemplo, dispone que el encargado primero, digamos, para reaccionar frente a un evento, un terremoto, digamos, o un derrame, es el alcalde, ¿no? Es el alcalde. El alcalde es el jefe de la defensa civil en su jurisdicción. Ya. Lo que ocurre es que si el alcalde reacciona, no hay los recursos, por ejemplo, para rápidamente montar un operativo de limpieza del mar, ¿no? El alcalde puede reclamar, como ha salido el alcalde de Ventanilla o el de Ancón, ¿ya? Pero si por un lado no hay un sistema rápido de reacción, entonces este derrame, por ejemplo, se va a extender rápidamente y va a ser difícil contenerlo, y los efectos van a ser mayores, ¿ya? Entonces, si es que no, eso funciona rápidamente, y si es que, por ejemplo, otro elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Los protocolos, para usar la palabra de moda, o los contratos, y por lo tanto los protocolos que se le exige a alguna empresa para reaccionar frente a esta situación, no son suficientemente claros y no son exigentes, porque en esto hay que ser exigente. Entonces puede pasar una situación como la que estamos viendo, ¿no? Lo que menos que se puede decir de Repsol en ese momento es que había desidia, ¿no? O sea, recién ha reaccionado. El primer comunicado de una representante de la empresa fue que no, ellos no estaban responsables, no eran responsables. Entonces, cuando se hacen contratos, por ejemplo, de concesiones, contratos para actuar en la selva ha habido como 400 derrames en los últimos años, o ahora en la costa, tiene que estar muy claro en el estudio de impacto ambiental qué efectos o qué planes tienen para manejar una emergencia de este tipo. Mejor dicho, las inversiones que vienen al Perú, que son necesarias, indispensables, tienen que tener estándares de responsabilidad social y ambiental muy exigentes, como lo tienen los países desarrollados a los que admiramos, Actualmente las ¿no? Y empresas que decimos, vienen a invertir al Perú y a hacer empresa en Perú, bueno, en fin, no tienen esos estándares internacionales. bueno, algunas sí, otras no. Ya lo que pasa es que más de una vez se ha sabido que hay cosas que se hacen no solo en el Perú, sino en algunos países de Latinoamérica, que no se harían en otros países donde sí se les exige, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que se tiene que revisar, explorar, rebobinar, digamos, ¿no? O sea, los protocolos acá tienen que ser exigentes, porque esto tiene que ver con la calidad de vida de la gente, y literalmente, en algunos casos, puede significar la vida o la muerte. Entonces, cuando hay una discusión sobre esto, generalmente se le achaca a la izquierda o a los populistas supuestos, y la palabra populismo puede tener varios significados, que están esperando que se nacionalicen las empresas. Yo creo que esa es una exageración. Por lo menos yo no estoy en esa posición. Yo creo que tiene que haber inversiones, tienen que atraerse, pero tiene que haber estándares sumamente exigentes en materia social y en materia ambiental, ¿no? Porque, digamos, la propia empresa se afecta cuando esto no funciona. No es negocio para Y si nadie. la propia empresa se Puede promover. afecta, ¿por qué por qué crees que Repsol está respondiendo de esta manera? Porque es alucinante, ¿no?
ver como tú dices, la desidia, por decirlo menos, de una empresa internacional, una mega empresa, ¿no? Con grandes inversiones en buena parte del mundo, que esté actuando de esa manera en nuestro país. ¿Cómo Bueno, la explica todo el OEFA ya ha comportamiento, informado. ¿no? Del CEO que va y habla o de la señora de comunicaciones? Empezando debió a ir siempre desde el primer momento el CEO a dar las explicaciones, no mandar a la persona de comunicaciones. Pero ¿cómo te explicas esa desidia de una transnacional como Repsol? Bueno, OEFA ya ha Nos hacen informado un que, desprecio profundo a la nación. ¿Qué es? mira, yo creo que hay una cuestión de falta de visión social y de visión del mundo contemporáneo, ¿no? O sea, cualquier empresario que quiere potenciar su empresa, que quiere que su imagen no se deteriore, tiene que tener no solo una visión de los negocios, sino una visión de lo que es la cuestión ambiental, lo que es la cuestión social, en qué mundo estamos, qué riesgos hay. Eso está. Yo no creo que no tengan plan de contingencia. Lo que ocurre es que nuevamente estamos frente a un problema de estrategia de comunicación y de reacción inmediata, ¿no? Eso que dijo el señor el CEO de Repsol, que apareció, me parece que ayer en Canal, eso debió decirlo el primer día y no ponerse costado y no decir, bueno, mire, dar explicaciones, nosotros nos fuimos, decir simplemente aquí estamos, ¿no? Nosotros respetamos al pueblo peruano y es cierto que acá estamos desarrollando una inversión, pero nosotros queremos frenar eso tanto como ustedes. Ayer dijo eso, pero después de dar unas explicaciones medio zigzagueantes de qué es lo que había ocurrido. O sea, se pueden dar, sin duda hay todavía grietas en el episodio, ¿no? Pero lo más importante es que se muestre sensibilidad. Sensibilidad con los afectados, en este caso los pescadores en su mayoría, pero también, ojo, los veraneantes, hay un montón de gente que no va a poder ir a la playa por semanas, meses, los comerciantes de Ancón, y el ecosistema, ¿no? Acción en Un, cadena enorme. un, exactamente, y entonces en el mundo actual no se puede hacer negocios ni pequeños, ni grandes, ni medianos, si uno evade la cuestión ambiental y la pone solamente como una especie de adorno o cuestión accesoria que de cuando en cuando se saca. Lo ambiental tendría que vertebrar la economía, la organización empresarial, al Estado mismo, ¿no? El Estado también ha tenido limitaciones en esto. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo ahorita, y resulta interesante, Carla, es una reacción ciudadana importante frente a esto porque se ha tomado conciencia de que una crisis de este tipo afecta tu vida, tu trabajo, tu comida, tu economía, ¿no? Todo, y tú lo has llamado que esos no son desastres, o sea, naturales, solamente son desastres sociales, ¿no? Porque la gente más vulnerable es la que más sufre. ¿Cómo ves la reacción del gobierno, ¿no? Del Ministerio del Ambiente, del presidente de la República? ¿Cómo la ves? ¿Está a la altura del desafío? Bueno, ¿Qué es lo que está faltando a tu juicio? ¿Qué debería pasar? ¿Dónde están haciendo agua? ¿Qué deberían corregir? ¿Qué deberían exigir? mira, yo creo que, por ejemplo, esa declaratoria de emergencia ambiental debe haber sido hace varios días, ¿no? Se espera unos días para declararla, ¿no? Debe haber sido al día siguiente, probablemente, cuando ya se comprobó que eran 6.000 barriles, ¿no? Allí, por ejemplo, se ha perdido un tiempo precioso. Yo creo que personalmente yo veo con una reacción más proactiva, si quieres, para usar también otra palabrita en moda, o muy de ese tiempo, veo más proactiva en ese terreno la Premier Mirta Vázquez que al ministro de Ambiente, ¿no? Y eso tiene una explicación. La Premier Vázquez tiene una trayectoria ambientalista, ella es una abogada ambientalista, estaba en Cajamarca, vio el caso de Choropampa, ¿no? Pero yo no logro entender todavía qué tipo de coordenadas hay al interior del conglomerado gobernante que hacen, por ejemplo, que esta declaratoria de emergencia se demore unos días, ¿no? El Congreso, por ejemplo, Carla, también debió haber actuado de inmediato. Yo estoy sorprendido, por ejemplo, de que hay congresistas que son sumamente locuaces, algunos ex miembros de las Fuerzas Armadas, y que ahora yo no los veo haciendo cuestión de Estado por esto, como si no fuera importante. Están más pegados al asunto. Entonces, a mí me parece que a nivel de autoridades también hay muchas falencias, ¿no? Creo que esta es una emergencia que ya desde el segundo día ya se veía que era algo grande. Entonces, ahí creo que si sumas a eso una falta de reacción rápida y un sistema que en general, como yo pongo en la columna, la habrás leído, nuestro sistema de prevención de desastres es como nuestro sistema de salud pública, ¿no? Que estaba prácticamente guarnecido frente a una ola que se llama la pandemia. Nuestro sistema de prevención de desastres
estado desguarnecido frente a una crisis de este tipo. Se puede decir, argumentar que venía de atrás, pero hay formas de neutralizar eso y poner medidas rápidas que no permitan que la situación se agrave. Ha dicho, lo he leído en Twitter esta mañana, que van a revisar o van a ver de revisar el tema de la licencia con Repsol si esto finalmente se agrava y la empresa no se hiciera cargo. Pero también he leído que eso no sería posible porque no hay licencia alguna, que es una concesión. Bueno, la parte legal, contractual es bastante compleja, habría que leerla con mucho más detenimiento. Pero claro, como tú dices, ella es una ambientalista, posiblemente su amargura y su frustración sea mayor que la de otros miembros del gabinete, en fin, no se sabe. Pero ¿crees que tendría que revisarse la posibilidad de una acción mucho más severa en relación a la empresa? Hay siempre esta sensación de tener mucho miedo a perder la inversión, más hoy más que nunca que se necesita, ¿no? Inversión privada en el Perú, pero ¿cuál crees tú que debería ser la respuesta del gobierno en relación a la empresa puntualmente? Mira, yo creo que la primera vez que se ha mostrado bastante severo frente al caso, que creo que no han tenido otros ministros y tampoco el presidente. El presidente yo lo he visto relativamente ausente en esto. Claro, está de viaje, está en Davos, pero en un momento así creo que debe haber dado un mensaje, algo rápido, un mensaje a la nación corto, no sé. Eso debió hacerlo, creo, para demostrar liderazgo, ¿no? Y que el tema realmente le importa. Luego va a la playa Cabero Ventanilla y declara la emergencia climática, cuando la emergencia climática estaba anunciada hace varias semanas o meses, ya debió haberse declarado. Y además, ojo, este no es un tema que tiene que ver con el cambio climático. Sorprendido, esto no tiene que ver con el cambio climático, este es un desastre ambiental provocado por la erupción de un volcán, y hasta donde he averiguado no tiene que ver con el cambio climático. Pero si estás, digamos, con el sistema flojo, bastante desguarnecido frente a una crisis de este tipo, entonces va a pasar lo que está pasando. Y en cuanto a las empresas, yo creo que hay que tener algo claro. Quizás varios de los televidentes hayan visto una película famosa con Julia Roberts, que se llama Erin Brockovich, una mujer audaz, ¿no? Que ella se enfrenta a una empresa en Estados Unidos y finalmente la doblega porque estaba contaminando el agua. Bueno, esto pasa en Estados Unidos, no está pasando en Corea del Norte, en Cuba, ¿no? Hay un mito circulante que es bastante absurdo, que consiste en decir que, bueno, si se cuestiona una empresa, se está cayendo en la izquierda, el chavismo, etcétera. Eso es francamente ridículo, ¿no? En el Reino Unido, en Estados En Unidos, Estados en Europa. ¿No te he escuchado la última parte? Se ve el audio. se fue El la audio se fue en la última. Sí, no, ¿puedes repetir ¿no? lo Por que el tema dijiste? del Golfo de México, no sé si me escuchas. Sí, ahora sí, Tuvo ahora que sí. pagar 65.000 millones de dólares y el fiscal dijo, ponemos esta, ¿no? Suma para que no vuelva a ocurrir y se la piensen 10 veces antes de actuar de esa manera, ¿no? Con tal negligencia. Ocurre en todas partes del mundo. Claro, y eso es simplemente poner estándares desde el Estado en representación de la sociedad para que los inversionistas actúen de la manera más responsable posible, ¿no? Entonces, eso se ha dado en varias partes del mundo, no es... claro, digamos, alguna gente se ha puesto en guardia porque lo primero que dijo el ex premier Bellido fue ya, anulen la concesión, cuando de repente ni siquiera sabía cuál es el mecanismo concreto a nivel legal. Ya, pero eso es un fuego artificial, ¿no? Lo concreto acá es que hay que ser exigente, hay que poner parámetros ambientales, sociales y también económicos, ojo, para recibir la inversión. La inversión no se tiene que recibir como sea, se tiene que recibir dentro de ciertos cánones que incluso son de beneficio para la empresa, porque eso también está dañando a la empresa. Ojo, la empresa también está perdiendo dinero, ¿no? Y sobre todo que sean, protejan a la sociedad de eventos como ese. ¿Qué vamos a hacer con los pescadores, Carla, que se van a quedar, son más de 1.000, ¿no? Se van a quedar semanas sin trabajo. La gente afortunadamente se está organizando para ayudarlo. Hay una gran reacción ciudadana que me hace a mí tener cierta esperanza para quienes durante años, digamos, varios amigos, yo, la gente que estamos en estos temas hace varios años, clamamos porque ese era un tema importante, la cuestión ambiental, y se ve una reacción ciudadana interesante a nivel nacional incluso, pero a nivel empresarial, a nivel estatal, tendría que haber más consonancia y más proactividad en eso, una capacidad de reacción más importante, ¿no? Eso todavía sigue sorprendiéndome que no sea tan así, ¿no?
Y siempre lo digo acá cuando tratamos diferentes temas, lo que sucede es el maestro. Quizá esta sea la oportunidad para ir terminando de revisar varias cosas, ¿no? Y sirva para eso, como por ejemplo la reflexión que también haces en la columna sobre el uso de energías renovables, ¿no? Que han habido desde los años 60 130 desastres petroleros en nuestro país, entonces quizá también usar, ¿no?, esta circunstancia lamentable, gravísima y realmente cruenta para traer al debate este tema también que es fundamental, ¿no?, y que lo nombras tú en tu columna. Sí, mira, lo que ha habido en el mundo, más o menos desde la década del 60, ha sido más o menos 130 desastres de petroleros, derrames petroleros, ya, en el mundo, de diversa magnitud. El más grande fue en el Caribe, que fueron como más de 200.000 toneladas, ¿no? Gigante, o lo Exxon Valdez, o lo El Prestige en Galicia, varios. Y había, ojo, Carla, y esto también es importante tenerlo en cuenta mirando el mundo contemporáneo, en la guerra del Golfo también se bombardearon varios pozos petroleros y eso es infame, ¿no? Esas son las consecuencias de una guerra que no solo atenta contra la vida de las personas, sino atenta contra los ecosistemas, ¿no? Parte de los desastres petroleros de los últimos años han sido a causa de la guerra del Golfo y de algunas escaramuzas posteriores, sobre todo en Oriente Medio. Entonces, eso tendría que hacernos pensar en algo que yo también quisiera comentar, y lo digo en este texto, es que eh, ya se está pensando en el mundo en cambiar la dirección de la fuente de energía, apelar más a las energías renovables, la energía eólica, la energía del sol, el biocombustible, ¿ya? Todas estas energías también tienen sus riesgos, ojo, ¿ah? Porque se puede tumbar bosque para poner árboles que después sirven como o plantaciones de plantas para biocombustible, pero el tránsito hacia una economía eh, que no use tantos fuentes de energía renovables como el petróleo, podría hacer que se rebajen o que bajen, perdón, la incidencia de este tipo de accidente. En eso está el mundo, en realidad, y a mí me sorprende que esto no se haya comentado mucho en este contexto, porque estamos transitando hacia eso debido a la crisis climática. Entonces, va a haber un momento en que Tomás, se va a usar menos petróleo. Eso se dijo en la última cumbre de Glasgow, ¿ah? Se dijo eso, incluso algunos países anunciaron que no iban a hacer más exploraciones petroleras. Si nosotros nos pusiéramos en esa lógica, entonces el riesgo para ese tipo de desastres bajaría. Pero son tantas cosas que hay que cambiar en la cabeza, en la mente, en los sentidos incluso, a nivel ambiental, porque la crisis ambiental se te mete al cuerpo, a las sociedades y causa enormes impactos que hay que rebobinar una serie de cosas que consideramos normales y que en realidad no lo son y están agravando la situación. entonces sea este el momento para empezar a conversar, ¿no?, y a hablar un poquito más sobre estos temas y en tu caso a escribir más sobre el mismo. Ya para terminar, la última pregunta en relación al Sí. jefe conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile. Dice que nombrar como ministra de Defensa a la nieta del expresidente Salvador Allende es una afrenta para la institución, una afrenta para el país. ¿Qué opinas de este tema? Tu opinión, por favor, Ramiro. Bueno, me parece lamentable, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho Gabriel Boric son movidas, el presidente electo de Chile, ¿no? Son movidas inteligentes a nivel político para hacer un gabinete de consenso de 24 ministros, 14 son mujeres, ¿no? La ministra de Defensa es mujer, la ministra del Interior es mujer, y entonces nombrar a esta señora en el cargo me parece que es parte de la dinámica política que tendría que aceptarse, porque ya el tiempo ha pasado y no tiene por qué ser una afrenta, porque simplemente se supone que un golpe de Estado es algo que no debe ocurrir. Entonces, si eso lo dice el comandante general de las Fuerzas Armadas, a mí me parece que está fuera de lugar, ¿no? Se trata del nuevo presidente, es la elección que ha hecho, y justamente nombrar a una persona así, ojo, Bachelet fue ministra de Defensa, ¿no? Recordarás, la expresidenta de Bachelet fue ministra de Defensa y su padre fue torturado durante la dictadura. Entonces no habría por qué sorprenderse de esta decisión, ¿no? Para mí es un avance de las políticas de género en el territorio político y es un avance también hacia lograr mayores consensos frente a hechos trágicos del pasado. Rebobinar eso, olvidarse de todo lo que significó ese golpe de Estado a nivel de violación de los derechos humanos y levantar solo esa parte de la historia que una frente a mí me parece fuera de lugar, ¿no? Y ojo que el gobierno de Boric creo que está demostrando que puede actuar responsablemente y que no va a conducir
al país vecino a ningún desastre, por ejemplo, parecido en lo más mínimo a Venezuela. La canciller Urreola, la que será la nueva canciller, es una persona muy crítica del proceso nicaragüense, cubano, venezolano. Entonces, no se espera un gobierno ultraizquierdista como alguna gente temía, es simplemente la dinámica política que ha devenido en ese tipo de elección de ministros y que vamos a ver qué pasa, ¿no? Tendrá problemas, pero creo que es parte de la democracia aceptar ese nombramiento, ¿no? Vamos a ver qué responde entonces el presidente Boric. No sabemos si lo ha hecho, no sé si tú sabes si ha tenido respuesta frente, no, porque no lo manda Aún cualquier no he persona, visto lo que haya manda respuesta. él, justamente, vamos a ver acá su nombre, el comandante en jefe institucional, ¿no? El que escribe, comandante del ejército, ¿no? Jaime Manuel Ojeda Torrén, ¿no? O sea, estamos hablando de una figura, parece importante, de la institución. Vamos a ver qué responde el presidente frente a este pedido, solicitud, casi chantaje. He estado leyendo, ¿no? Un comunicado donde detallan punto por punto, ¿no? Sobre el por qué rechazan la elección como ministra de Defensa de la nieta de Salvador Allende. Pero bueno. Espero que sea simplemente un fuego artificial y no genere mayores olas para ponernos nuevamente en el contexto que estamos lamentando, ¿no? Pero eso va a tener que aceptarse, ¿no? Una visión trasnochada, No, ¿no? no. Estamos hablando de Sí, cosas, yo creo ¿no? Que que finalmente nada han sucedido hace tantísimos años atrás y finalmente uno va pasando la y además historia y son puntos de un vista jefe además, militar ¿no? en ejercicio, un jefe militar en ejercicio no tiene por qué opinar en ese sentido, ¿no? Si es que él está en ejercicio, no me ha quedado claro. Pero si es un jefe militar en ejercicio, no tendría por qué opinar sobre el tema, ¿no? En Chile, como Producirse acá, opinar en el políticas que hace el presidente bueno, de su país. En fin, no yo pueden te tener agradezco, opiniones Ramiro. ¿Algo políticas. más que quieras agregar antes de cortar? Quizás, Carla, al hacer ¿no? con lo que puedo hacer yo desde este pequeño espacio, y de mi papel modesto, es llamar a la ciudadanía que colabore, ¿ya? Con la neutralización del derrame, ¿no? Hay diversas iniciativas del Estado, en el MIDIS, en el MINAN, en CERNAMP, eh, para, por ejemplo, donar cabello para tratar de contener el derrame de petróleo, porque el cabello, según se está explicando, es un elemento que absorbe o captura más fácilmente el petróleo. Apoyar a los pescadores, por ejemplo, que yo he sido testigo, como hay pescadores que se mueren en el mar, se pierden, nunca más los encuentran, y después uno come su pulpo, su corvina o cualquier otra especie en un restaurante y se entera de eso, ¿no? Y hay cerca de 1000 que no van a tener recursos durante varias semanas, ¿no? Hay también que ayudar con las especies marinas, por ejemplo, las aves, especies de aves especialmente, ¿no? Que han sido golpeadas por este derrame. El Parque de las Leyendas las está atendiendo. Hay una serie de canales abiertos, ¿no? Para la ciudadanía, incluso a partir de iniciativas propias de unas par de chicas, ¿no? Que Lara Pillado y Coral Lara, o Coral, no recuerdo su apellido ahorita, Coral Tola, que están montando un sistema de ayuda para quienes están remediando y también ahora están buscando que ayudar a los pescadores. Sería interesante que la ciudadanía participe en esto, porque finalmente no es solo un problema del Estado ni de la Tema empresa, de es un problema de la todos sociedad. Eso los nos está peruanos, afectando a todos o por lo menos y a las sería personas. interesante que claro, y sería interesante que este sea un momento de quiebre para que el interés ambiental salte con fuerza a la escena y ya se quede ahí, ya no se vaya, porque es algo que nos tiene que acompañar permanentemente. Permanente y no solamente cuando hayan estos acontecimientos fortuitos, ¿no? O Exactamente, que ¿no? vienen de un momento a otro. Yo te agradezco, gracias por esa reflexión final donde todos nos tenemos que involucrar, porque sí, es muy fácil, ¿no? Estar, ¿no? Como espectador, mirando, opinando, cuando lo importante es hacer. En el hacer está realmente el amor, el afecto a nuestro país, a nuestros hermanos, y ojalá se cree un plan de contingencia para poder apoyar a estos pescadores artesanales que por mucho tiempo, por lo menos muchísimos días, no sé cuánto será, un mes y medio, 2 meses, no van a tener cómo llevar sustento a sus familias. Imaginamos que habrá un plan de contingencia, averiguaremos y trataremos de hacer una entrevista en relación a eso para tener más información. Gracias, Ramiro. Muchísimas gracias. Gracias, Carla, por la entrevista y por esta ¿Ya? conversación. Hasta una próxima oportunidad. Espero que no con un tema tan difícil y duro como el que estamos viviendo. Lo que decía Ramiro es importante. Todas estas personas han quedado desoladas, profundamente, imaginamos, están viviendo un vía crucis, angustiadas, porque no solamente es su hábitat, su medio ambiente y el lugar donde ellos trabajaban, echarse a la mar para buscar, ¿no? el sustento de vida, estos
productos del que da el mar para poder después venderlos, comercializarlos y de ahí sacar el dinero para sustentar a sus familias han quedado desprovistos de esto. Y bueno, es hora de levantarnos los peruanos para poder ayudar a las personas que hoy más lo necesitan. Y son estas personas que están pasando esta situación.